Bueno, nosotros somos un grupo de padres que habíamos elegido un colegio para nuestros hijos laico, apartado de cualquier confesión religiosa o política, y que se empieza el curso del ejercicio 2003-2004 el día 8 de septiembre, y el día 15 recibimos una nota con nuestros hijos en que dice que nos convoca a una reunión para los días sucesivos porque se ha producido una venta de la propiedad del colegio a una cosa que se llama los Legionarios de Cristo. Entre otras cosas nos dicen tres temas muy significativos. Uno es que van a separar a niños y niñas porque teóricamente el desarrollo intelectual de niños y niñas es distinto. Otro es que seguramente terminarán construyendo una especie de capilla en el recreo o en las instalaciones deportivas, y que también ofrecerán de forma voluntaria la comunión a aquellos niños que quieran. Se permitieron el lujo de incluir en esas reuniones a infiltrados que se hacían pasar por padres del colegio y que fueron sorprendidos a lo largo de las reuniones, de forma que ya llegó un momento en que se exigía a cada padre que intervenía en estas reuniones el que se identificara y dijera quiénes eran sus hijos. Muchos niños ya al día siguiente no volvieron. En su colegio se quedaron sus libros, se quedó su balón de fútbol, se quedó su mochila y sus compañeros de más de 10 años de curso. Las autoridades, las leyes y prácticamente todo lo que nos rodea vemos que permite que sucedan cosas de estas. Un ex seminarista de los Legionarios de Cristo se puso en contacto con nosotros a través de una cuenta de correo electrónica anónima y nos explicó por qué se separa a los niños y a las niñas. A los niños y a los niños se les separa porque se pretende captar dentro del grupo de los niños nuevas vocaciones, futuros seminaristas. Esto nos ha sucedido hoy a nosotros. Ha sucedido anteriormente en colegios de esta zona, sucedió el año pasado en Valencia y no van a parar aquí. Y si además el clima político les es favorable, pues estamos enfrentándonos a una situación que es preocupante para todos los españoles. Porque pudiera parecer que esto es un problema muy concreto de un sector muy minoritario, pero nosotros creemos que no es el problema, porque es que las mismas bases ideológicas de la congregación que ha comprado nuestro colegio son exactamente las mismas bases ideológicas de la Conferencia Episcopal Española actualmente, que está dictando los contenidos de la asignatura de religión en los centros públicos que se van a empezar a impartir a partir de septiembre. Precisamente esta orden de la que estamos hablando, ultraconservadora, que hace referencia a Pío XII en sus escritos y en su doctrina, es una orden cuyo fundador, que como ya habéis escuchado proviene de México, está acusada tanto en Estados Unidos como en México, su país de origen, de casos de pederastia, y nos preocupa evidentemente que esto no salga a la luz, que los procesos judiciales estén un poco empantanados y que nadie sepa a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido. Sí, también hay investigaciones que le sitúan con un fuerte poder en Estados Unidos, tienen sociedades mercantiles fantasma en Panamá y en otros países, y en Europa han desembarcado a través de España, pero están empezando a introducirse en países próximos. Y de hecho parece ser que circula por internet una lista europea con criterios definidos y que todo el mundo puede constatar, en la cual se define a los Legionarios de Cristo como secta. Cuando llegó el PP al gobierno municipal de Madrid, dejó de subvencionar a una asociación que existía para la investigación de las sectas, y eso evidentemente estaba refrendado por el hecho de que la lista municipal del señor Álvarez del Manzano estaba muy arropada por personas muy significativas que pertenecían tanto al Opus Dei como a Liberación y Comunión y por supuesto a los Legionarios de Cristo.